Pues vamos a nuestra palabra, hermanos, de esta tarde. Vamos a nuestra enseñanza. Vamos al tercer tema de esta serie que se llama Belén. Vamos a hablar ahora acerca de David. Recordamos nuestro versículo que hemos estado usando en esta serie, Miqueas 5:2, que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, hablando de Jesucristo, por supuesto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como les he dicho, hermanos, en este mes de diciembre, el nombre de Belén se ve por todos lados, se escucha por todos lados, canciones, tarjetas, mensajes, iglesias. Casi todo mundo sabe a lo que nos referimos cuando hablamos de Belén. Todo mundo lo ubica con el nacimiento de Jesús, por supuesto. Ya vimos dos historias en la Biblia que se enlazan entre sí mismas y que se llevan a cabo precisamente en esta ciudad de Belén, en este pueblo de Belén, allá en el área de Israel. Vimos primero la historia de Jacob y de Raquel, ¿verdad? Y vimos la historia también de un hombre llamado Boz y de una mujer moabita llamada Ruth. Son dos historias en las que parecería haber solamente dolor. Sin embargo, se manifiesta también el propósito del plan de Dios que se trazaría para los siguientes siglos. Y así es como llegamos a nuestra tercera historia, la historia que es de un joven llamado David, un muchacho llamado David que se convertiría en rey. Por supuesto, pasaríamos mucho tiempo aquí nosotros hablando acerca de las grandes hazañas de David. Conocemos la historia de David en la Biblia y vemos desde que es jovencito que se enfrenta a un gigante, ¿verdad? Mata a Goliat y también tuvo guerra en contra de los filisteos, mató a muchos filisteos, se enfrentó a diferentes situaciones difíciles hasta que se convierte en rey cuando ya es en una edad adulta, y no solamente en rey, sino que se convierte en el más grande rey de Israel, con el que Dios enfatiza y con el que Dios afirma un pacto que sería eterno. Pero hoy solamente vamos a hablar del evento que se realiza precisamente en la ciudad de Belén, para poderlo enlazar con las otras historias de las que hemos estado hablando. Boz y Ruth, enlazando la historia que traemos de la semana pasada, recordemos que ellos son los bisabuelos de este muchacho llamado David. Como vimos la semana pasada, la historia se desarrolla precisamente en la misma ciudad de Belén, donde suceden estos tres eventos que marcarían la vida de David y definirían el futuro de un linaje real que se estaba estableciendo de parte de Dios, confirmado en este muchacho llamado David. Y es un linaje del que muchos siglos después llegaría, por supuesto, el cuarto evento del que, si Dios permite, veremos la próxima semana, que es precisamente el nacimiento de Cristo. ¿Cuál es el antecedente histórico? La nación de Israel había pasado por un periodo casi de 300 años donde habían sido regidos por jueces, pero ellos se dan cuenta que todas las naciones de alrededor tienen reyes. Así es que el pueblo empieza a pedirle a Dios que les dé un rey. En ese tiempo el juez que estaba en turno es Samuel, que es realmente el último juez de la nación de Israel. Samuel es el que los dirigía. Y le toca a Samuel enfrentar esta situación donde el pueblo empieza a clamar y a pedirle a Dios que les dé un rey como todas las demás naciones. Así es que Samuel ora y Dios le da instrucciones y seleccionan a un hombre primero llamado Saúl. Saúl es hijo de un hombre llamado Cis. Esto no nos dice nada, pero curiosamente la Biblia, curiosamente entre comillas, porque en la Biblia no hay ni curiosidades ni coincidencias, todo es un plan perfecto de Dios. Pero la Biblia nos dice que este hombre al que se escogió primero como rey, Saúl, hijo de Cis, era de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan de este nombre? Descendiente directo de aquel niño que nació en Belén Efrata y que su madre Raquel murió
en el parto. ¿Se dan cuenta cómo están enlazadas todas las historias, hermanos, que nos van a llevar al desenlace final de nuestra serie? Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, habla de esto. Dice, había un varón de Benjamín. Benjamín era de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y ahí se pierde la secuencia del linaje. Versículo 2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, fíjense cómo lo describe, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Originalmente el llamado de parte de Dios, hermanos, fue para un descendiente de ese niño cuya madre había muerto al nacer en Belén. Sin embargo, la historia de Saúl nos cuenta más acerca de este hombre que después de sentirse insignificante, porque cuando lo quisieron ungir y nombrar como rey, él estaba escondido, estaba temeroso y estaba escondido atrás del bagaje, dice el libro de Samuel. Después pueden leer la historia. Pero después de sentirse insignificante, cuando ya se vio rey, este hombre se volvió altivo, se volvió orgulloso, desobediente de Dios, por lo cual Dios lo tuvo que desechar completamente. Es una tristeza. Era un descendiente de aquel Benjamín cuya madre murió al nacer. Pero esto es muy importante para nosotros, hermanos, y aquí hay una enseñanza hermosa para nosotros. La Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros como creyentes un linaje real. Y como linaje real, tenemos una responsabilidad que cumplir dentro del reino de Dios. Pero muchos cristianos, al volverse negligentes, desobedientes y muchas veces orgullosos, han rechazado esta tremenda bendición que Dios les ha dado. Así es que después de varias situaciones difíciles, de varios eventos en los que Saúl sale reprobado totalmente, Dios debe de tomar la difícil decisión de cortar el linaje real que se le había asignado a Saúl. No fue digno de ese linaje, no fue digno de ese llamamiento santo, no fue digno de haber sido ungido con el aceite del cuerno del profeta de Dios. No fue digno y tuvo que ser desechado, hermanos. Y esto es una llamada de atención muy importante para nosotros. Saúl tuvo que ser desechado. Dios toma la decisión. No iba a tolerar más que el rey que él había puesto para dirigir a la nación, para llevar a cabo el plan de los siglos, tuviera este tipo de conductas. Así es que le dice a Samuel que tiene que desechar a Saúl. Samuel ya se había encariñado con Saúl y ahora Dios le dice a Samuel que tiene que desechar a Saúl, y así es como llegamos al primer evento de nuestra historia de hoy. Primer evento de nuestra historia acerca de lo que sucedió específicamente en David, en la historia de David, en esa ciudad de Belén. Primer evento, tenemos un antecedente de dolor, muy parecido a lo que tuvimos en las otras dos historias, un antecedente de dolor. Vayan conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 16, que es donde se va a desarrollar nuestra historia. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel ya se había encariñado, hermanos, mucho con Saúl.
porque representaba la continuidad del plan de Dios. Siendo Samuel ya viejo, siendo Samuel ya de edad avanzada, él tenía celo por la obra de Dios. Y en Saúl él veía el relevo natural, él veía el complemento, él había confiado en que Saúl iba a seguir con el plan de Dios y que se iba a hacer cargo de la nación. Así es que cuando Dios le dice a Samuel que ya ha sido rechazado Saúl, entonces él ve agobiado de alguna manera cómo el plan que él pensaba que ya se había consolidado, se viene abajo. Samuel se sentía agradecido con Dios por un lado, se sentía emocionado de ver cómo el plan de Dios se estaba desarrollando. El pueblo había estado contento porque tenían un rey y esto ya no le representaba más problemas a Samuel. Sin embargo, cuando Samuel recibe la orden de parte de Dios de desechar a Saúl, hermanos, esto se convierte en un grave conflicto para Samuel nuevamente. Y entramos en este proceso de dolor, de pena, de angustia. El pueblo de Israel lo había presionado a Samuel para que les pusiera un rey. Ahora que Samuel desechara a Saúl, el pueblo de Israel lo iba a volver a presionar. Escuchen esto. Lo iban otra vez a criticar. La vida misma de Samuel se ponía otra vez en riesgo, porque el pueblo enojado, hermanos, el pueblo enojado era capaz de matar a Samuel. Si les decía, ¿saben qué? Saúl ya no va a ser el rey, ahora vamos a buscar a otro. El pueblo era capaz de matarlo, así es que la vida de Samuel misma estaba en peligro. Seguramente por la mente de Samuel cruzó la idea del fracaso, la idea de la derrota, la idea de la vergüenza. Aún así, hermanos, aún así Samuel sabía que debía de obedecer a Dios, a pesar de que eso le causara dolor y que Samuel tuviera que llorar, porque el versículo dice que el Señor le pregunta a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Había dolor en el corazón de Samuel. Había dolor porque el plan de Dios se veía nuevamente distorsionado, alterado, y había que hacer cambios. Cambios que significaban problemas para Samuel. Así es que a Samuel no le agradaba mucho la idea de tener que ir a buscar un sucesor, porque entendía los conflictos sociales que se iban a desatar y que la situación, sabiendo que había dos reyes al mismo tiempo ungidos por él, iba a traer problemas y algo iba a suceder en contra de él. La situación se iba a poner muy complicada. Así es que, hermanos, el primer evento que vemos en esta historia de David es un antecedente de dolor. Y como hemos visto en las historias anteriores, también han empezado con un momento de dolor. Raquel perdiendo la vida en Belén al dar a luz a su hijo Benjamín. Ruth, después de perder a su esposo, después de perder a su suegro también, regresó prácticamente a pedir limosna a las llanuras de Belén. Pero lo maravilloso del plan de Dios, hermanos, es que siempre que estemos alineados con Él, por favor, escuchemos esto. Siempre que estemos alineados al plan de Dios, a su camino, los eventos de dolor, los eventos que nos causan tristeza, los eventos que nos pueden causar inclusive vergüenza, Dios los puede convertir en victorias y Dios puede ser honrado a través de nuestras vidas bajo cualquier circunstancia que estemos atravesando. Por eso, cuando Isaías describe el ministerio de Jesucristo, cuando describe el ministerio del Mesías que había de venir muchos años después, 600 años después, Isaías dice en el capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría
en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Evangelio de Lucas nos relata que cuando Jesús llegó a la sinagoga, Jesús se sentó y tomó el libro, pidió el libro del profeta Isaías, y cuando le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió precisamente en esta escritura. Y cuando Jesús, delante de todos los que estaban en la sinagoga, la lee, cierra el libro, lo enrolla el pergamino y les dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos. Porque el ministerio del Mesías que iban a hacer en Belén era cambiar estos eventos de dolor, hermanos. Que estos eventos que empezaron con tristeza, con dolor, se cambiaran a nosotros en un manto de alegría, en óleo de gozo en lugar de luto, y que en lugar del espíritu angustiado pudiera haber alegría en nuestros corazones. Y Jacob, y Raquel, y vos, y Ruth, y David, y tú, y yo, pudiéramos ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Muchas historias de la vida cristiana, hermanos, empiezan con un antecedente de dolor, pero al igual que estas historias que estamos viendo que sucedieron en Belén, fueron cambiadas en historias de victoria, en historias que trajeron alabanza a nuestro Dios. Y así llegamos al segundo evento de la historia de David. En este segundo evento, hermanos, vamos a ver la selección de David. ¿Cómo fue seleccionado para este evento? ¿Cómo fue seleccionado para prepararse como rey? ¿Cómo fue seleccionado para lo que Dios tenía para su vida? Después de llorar Samuel, después del dolor que Samuel sintió, y a lo mejor en contra de su propia voluntad, pero poniendo en primer lugar la voluntad de Dios, Samuel obedece y desciende del lugar donde habitaba en Ramá, a la ciudad de Belén. Los pobladores de aquel lugar se turbaron, se inquietaron al ver que un personaje de la talla de Samuel llegara a la ciudad, y esto solamente podía representar, hermanos, que algo grande o algo malo iba a suceder. Los pobladores, los ancianos de Belén, le preguntaron a Samuel si venía en paz. Lo pueden ver la historia en 1 de Samuel capítulo 16. Samuel les dice que sí, viene en paz, pero no les dice exactamente a qué viene. Solamente les dice que viene a ofrecer un sacrificio, como Dios le dijo. Vas y dices que vas a hacer un sacrificio. Así es que se dirige a la casa de este hombre llamado Isaí de Belén. Isaí era el nieto de Boz y de Ruth, y sus hijos, por supuesto, eran los bisnietos. Así es que le dice a Isaí de Belén que viene a ofrecer sacrificio con él y con su familia, y les pide que estén todos juntos, y le pide a Isaí que le presente por favor a sus hijos. Y así es como empieza el proceso de selección. Vayan conmigo al versículo 6 del capítulo 16 de 1 de Samuel, y vamos a ver cómo fue este proceso de selección ahí en la ciudad de Belén y qué es lo que nos enseña a nosotros. Dice el versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él, o sea Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel internamente, por supuesto, esto nadie lo escuchó, solamente Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Era otro grandote como Saúl, pero dice Dios: yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel, la iniciativa es de Samuel, a Isaí: ¿son estos todos tus hijos?
Y él respondió, Isaí: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Hermanos, hay varias cosas que notar aquí. En este segundo evento que pasó en esta ciudad de Belén en la vida de David. David es escogido en medio de un proceso de selección al que originalmente no había sido invitado. Se los vuelvo a repetir. David es escogido por Dios en un proceso de selección al que él no había sido invitado originalmente. Él estaba allá con las ovejas. Para su papá, para Isaí, David, como muchacho quizás, no que no lo quisiera, pero no le dio la misma importancia que a sus otros 7 hermanos mayores. Sus hermanos ya estaban sirviendo en el ejército de David. Sus hermanos eran hombres valerosos, eran ya gente de guerra. El mayor Eliab dice que era altote, era un grandote. Y Samuel inmediatamente se fue con la finta. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey al que había ya desechado el Señor, también era grandote. Dice la Biblia, vimos hace rato, que él era de hombros para arriba más grande que todos los hombres de Israel. Entonces Samuel se encuentra a otro grandote aquí llamado Eliab, hermano de David, el mayor. Pero inmediatamente Dios le dice: no, esta vez no te vayas con la finta. No es que tenga que ser muy alto, no es que tenga que ser valeroso, no es que tenga que tener ciertas características físicas para ser elegido. Lo que yo estoy buscando ahora en este caso es un hombre que tenga un corazón que pueda ser digno de mi confianza, un corazón que pueda ser moldeado, un corazón que pueda ser dócil, un corazón que pueda yo entablar una relación personal con ese corazón. No me importa el cascarón, no me importa lo de afuera, no me importa si es güerito, si es moreno, si es de cualquier color. No me importa de qué tamaño es. No me importa si va a ser grande o va a ser chaparrito. No me importa su color de cabello. No me importa nada de eso. Lo que me importa solamente es su corazón. Si yo tengo su corazón, entonces lo puedo tener a él. Y yo lo puedo usar y lo puedo entrenar para todo lo que necesite. No estoy buscando el aspecto físico de este rey. Estoy buscando su corazón. Samuel seguramente en este momento, hermanos, después de que pasaron los hijos primeros de Isaí, probablemente ya estaba medio enfadado, porque seguía teniendo en mente a Saúl, seguía teniendo en mente las características de Saúl, pero los muchachos que le presentó Isaí no eran los que Dios estaba buscando. Así es que al igual que los protagonistas, hermanos, de nuestras historias anteriores, Dios tenía que escoger a alguien que no tuviera características físicas especiales, sino corazones dóciles, corazones como el de Raquel, aquella mujer de hermoso semblante y de delicado aspecto, esa mujer que clamaba a Dios por un hijo. Dios estaba buscando hombres como Jacob, que aún en medio de una situación difícil y aún en medio de una infancia difícil y aún en medio de las circunstancias difíciles que le habían marcado para toda su vida, aún con todo eso el Señor lo escogió para firmar el pacto que le había hecho a Abraham y a Isaac, sus padres. Dios estaba buscando personas que tuvieran el corazón de Ruth,
que se atrevió a decirle a su suegra, sin saber lo que le esperaba, sin saber el destino que le aguardaba: no me pidas que te deje, porque donde tú vayas, iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en ese momento, esta mujer extranjera entra a la historia de lo que sería el linaje real del cual nacería Jesucristo. Dios no estaba buscando al grandote Eliab. Dios no estaba buscando al hermoso Abinadab. Dios no estaba buscando al valeroso Sama. Dios estaba buscando al hombre al que le llamarían después y le conocerían como el hombre conforme al corazón de Dios. Dios estaba buscando a este muchacho porque sabía que ese corazón un día se iba a conectar con el corazón de Dios. Dios sabía que ese corazón de ese muchacho un día iba a poder fluir a través del Espíritu Santo para poder bendecir a todas las naciones de acuerdo a lo que había prometido Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente las iba a bendecir a través del linaje real, les iba a bendecir a través de sus cánticos, les iba a bendecir a través de su vida, les iba a bendecir a través de su testimonio, les iba a bendecir a través de su integridad, les iba a bendecir a través aún de haber pecado, aún de haberse equivocado, pero aún a través del arrepentimiento que mostró por sus errores. Iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y el día de hoy, David, ese muchacho que no fue invitado al proceso de selección original, nos sigue bendiciendo en nuestras vidas hasta el día de hoy. Este David, hermanos, este David que no tenía características físicas especiales probablemente, pero tenía un corazón dócil para conectarse con el corazón de Dios. Hermanos, Dios no nos está buscando por nuestras habilidades. Dios no nos está llamando por nuestros talentos. Dios no nos está llamando por lo que podemos parecer o representar. Dios está buscando corazones en nosotros que se puedan conectar a Él para continuar en el plan de redención de toda la humanidad. Dios está buscando corazones que sean capaces de quebrarse, de ser dóciles. Corazones que en el proceso de selección del mundo han sido desechados. Al que le dijeron que era un inútil, al que le dijeron que no valía para nada, al que le dijeron que nunca iba a pasar de nada, que iba a ser un miserable. Al que le dijeron: mira, ese es el borracho del pueblo, esa es la mujer que fue abandonada, esa es la mujer que no tiene futuro, ese es el hombre al que lo desecharon sus padres, esa es la mujer o el hombre que crecieron sin sus padres, que fueron abandonados. A los que el mundo ya desechó, a los que el mundo no los invitó al proceso de selección, a esos son los que Dios está buscando, porque pueden tener un corazón dócil, un corazón sensible, un corazón que se pueda conectar al plan maravilloso de Dios, que le puedan decir a Dios: Señor, tu pueblo será mi pueblo y tu propósito será mi propósito. Dios selecciona a David no por sus características. Dios selecciona a este muchacho que no fue invitado al proceso de selección. Dios selecciona a este muchacho porque el Señor ve solamente lo que nosotros no podemos ver. Muchos de nosotros, muchos de ustedes quizás en algún punto de su vida han dicho: es que yo no tengo nada que valga la pena. Es que yo no sé nada, no sé hacer nada. Es que yo no puedo hacer nada. No tengo la capacidad de predicar, no tengo la capacidad de hablar, no tengo la capacidad de relacionarme con nadie, no tengo estudios, no tengo preparación. Y muchas veces nosotros solitos, hermanos, nos hemos sacado del proceso de selección. Pero Dios no ve lo que ve el hombre. Dios no ve lo que vemos nosotros. Dios está viendo el corazón. Así es que si solamente nuestro corazón está dispuesto, nuestro corazón está dócil a la voz de Dios,
Dios puede hacer mucho con nosotros. Dios puede hacer todavía mucho contigo. Dios puede hacer mucho con cada uno de nosotros. A pesar de que no hayamos sido invitados al proceso de selección, nunca demos por sentado que Dios nos ha desechado. Si nosotros le estamos buscando constantemente, si nuestro corazón está delante de su presencia, si nuestro corazón está buscando agradar al Padre, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces viene el tercer evento, viene el ungimiento de David. Este tercer evento, en ese momento, en ese día solamente, que sucedió en esa historia en Belén. Una cosa es ser seleccionado, pero otra cosa es el momento en que el aceite del Espíritu Santo empezó a ser derramada sobre David. Empezó a ser derramado ese aceite. Una cosa es que tú seas seleccionado y otra el momento especial en el que el aceite del Espíritu Santo empieza a ser derramado sobre ti. David pudo haber rechazado ese llamamiento. David en ese momento cuando Samuel lo llama, él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. A pesar de que ya había pasado por el proceso de selección, David tuvo la oportunidad de decir que no. Pero el versículo 13 del capítulo que estamos leyendo, primero de Samuel 16, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, ese momento, hermanos, piensen por favor en ese momento, usen su mente un poquito, su imaginación, y pónganse en ese momento. Está la casa de Isaí, una casa de adobe, una casa grande, quizás un espacio de tierra o quizás también de ladrillos, el piso. Están ahí todos los hijos, está Isaí, probablemente su esposa, si es que vivía, no se habla nada de la mujer de Isaí, pero seguramente estaba ahí. Si había hermanas, también probablemente estaban ahí, y estaban los ancianos de Belén, había mucha gente ahí alrededor. Ya estaba preparada la mesa, ya estaba ahí el sacrificio que se había elevado, ya estaba ahí la carne, ya estaba todo listo para comer. Pero en ese momento Samuel toma su cuerno de aceite. Debió haber sido algo sobrecogedor para todos, por todos los que estaban ahí en esa sala. Samuel no había dicho claramente todavía cuál era el verdadero propósito de su visita. Le había dicho que venía a ofrecer sacrificio. Pero él sabía que traía la encomienda de ungir al que sería el nuevo rey, el sustituto del rey que ya estaba ganando batallas y peleando y que el pueblo aclamaba como rey. Samuel había venido secretamente a ungir al nuevo rey de Israel y sobre quien Dios establecería un pacto de linaje real que duraría por toda la eternidad. De pronto entonces, antes de la comida, imaginen la escena. Está Isaí con los hijos, bisnietos de Boz y de Ruth. Se levanta Samuel de la mesa, va donde está su morral con todas sus cosas. Todas las miradas están puestas en él. Y sin duda, sabiendo de quién se trataba, todos se pusieron muy nerviosos. Todos se han de haber puesto nerviosos, se miraban unos a otros, nadie hablaba nada, solamente con las miradas se veían unos a otros y decían, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a hacer Samuel? Y de pronto ven que Samuel saca de su morralito un cuerno de aceite. Y todos saben que eso solamente significa una cosa, porque unos años atrás lo habían visto cuando lo hizo con Saúl. Samuel va a elegir a un nuevo rey para Israel. Samuel se para delante de ellos, pone su mirada sobre el grandote Eliab, luego mira a Abinadab, pone su mirada sobre Sama y sobre cada uno de los hijos de Isaí. Y de pronto se queda viendo fijamente
al más pequeño de ellos. Ahora, ¿puedes ponerte por un momento en el lugar de David? Isaí, su padre, se queda de una sola pieza. Los demás hermanos quizás conteniendo hasta la respiración cuando ven a Samuel, que sin quitar la mirada de David, se acerca caminando lentamente hacia él. Hermanos, en ese momento, este muchacho, David, pudo haber salido corriendo. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? No. Mejor escoge a otro. Agarra otro de mis hermanos. Yo soy el menos indicado. Yo tengo mucho trabajo. Yo tengo mucho que hacer. Tengo todas las ovejas de mi padre. Ya los dejé a los borregos solos. Hermanos, en el momento en que viene el proceso de ungir, de escoger al que va a ser el nuevo rey, David pudo haber salido corriendo, hermanos, como muchos de nosotros hemos corrido infinidad de veces. Cuando en las iglesias se dice, hermanos, vamos a nombrar a alguien que sea para esto, para este ministerio. No, hermano, yo ni sé hablar, no, escojan a otro, ve por otro, yo no puedo. ¿Cuántas veces hemos corrido, hermanos? ¿Cuántas veces hemos salido huyendo? Cuando Dios está a punto de derramar una unción especial en nosotros para poder ser parte del cumplimiento del propósito de Dios dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántos de nosotros hemos salido corriendo? David pudo haber salido corriendo, pero no lo hizo. David no lo hizo. Y esta es la gran diferencia, hermanos, por lo que la Biblia le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque delante de esa gran responsabilidad, a pesar de ser un muchacho solamente, David no corrió, sino que se postró delante de Samuel. Y el aceite de la unción empezó a derramarse sobre su cabeza. Y decía, y desde aquel día, dice la palabra de Dios, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía de Miqueas estaba todavía a muchos siglos de distancia. Pero en ese momento, hermanos, en ese precioso momento de la historia, David, postrado delante del profeta de Dios, y el profeta de Dios derramando ese aceite que le cubría y se derramaba sobre él, se establece el pacto eterno del linaje de David. Por eso aquel ciego, cuando Jesús iba caminando, ese ciego que oyó que Jesús de Nazaret, que Jesús, el que había nacido en Belén, iba caminando, le gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, pudo haber sido hijo de Benjamín. Pero Saúl dijo no. Saúl dijo no. David dijo sí. David estuvo dispuesto. La vida de David, hermanos, a partir de ese momento no fue nada fácil, por supuesto. Como tampoco fue la vida fácil de los profetas. Como tampoco fue la vida fácil para los apóstoles de Jesucristo. Porque la vida de servicio a Dios, hermanos, no es fácil. David atravesó por muchas tribulaciones, por muchos de sus salmos. Se refleja el dolor por el que atravesaba,
Por ejemplo, el Salmo 42:3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud sirviendo a Dios y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El aceite derramado sobre su cabeza por el profeta Samuel le imponía una gran responsabilidad a David. De la misma forma que las lenguas de fuego sobre los primeros cristianos en el aposento alto, y de la misma forma en que el Espíritu Santo se ha derramado sobre cada uno de nosotros a lo largo de la historia cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Las historias de Belén, hermanos, se fueron entrelazando a lo largo de los siglos, pero no terminan con el nacimiento de Cristo. Porque estas historias representan nuestras vidas. Estas historias representan la forma en que Dios nos ha llamado, la forma en que nos ha hecho partícipes de ese plan tan maravilloso de redención que ha sido entretejido, hermanos, a lo largo de los siglos y que no terminará de escribirse hasta que Cristo venga por su iglesia. Me encanta lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Jacob y Raquel, hermanos, Boaz y Ruth, el joven David, llegaron a ser participantes de la naturaleza divina en el tiempo que les tocó vivir. Pero no fue fácil para ellos. Sus historias, como las hemos visto, no fueron nada fáciles en algunos momentos. Hubo ocasiones en que se sintieron desfallecer. Muchas ocasiones que sintieron que las puertas ya se habían cerrado completamente. Inclusive llegaron a pensar que Dios los había abandonado. Pero cada vez, cada momento, Dios les recordaba que Él estaba ahí, sosteniéndoles, dándoles fuerza, esa fuerza que necesitaban para triunfar, dándoles las estrategias, la sabiduría para poder enfrentar a un mundo que los quería hacer fracasar, para que el plan de Dios fracasara. Pero hermanos, el plan de Dios no va a fracasar. El plan de Dios nunca va a fracasar. Y el plan de Dios, como se estableció, se va a cumplir tal y como Dios dijo que se va a cumplir. Gracias a Dios que los protagonistas de nuestras primeras 3 historias cumplieron su propósito. Lograron atravesar cada tormenta que se les presentó. Estas 3 primeras historias, hermanos, se enlazarían sin que los protagonistas lo supieran. Jacob y Raquel jamás imaginaron que un descendiente de ellos llamado Boaz se casaría con una mujer extranjera de Moab. Boaz y Ruth jamás se imaginaron que un bisnieto de ellos sería ungido por el último juez de Israel. Ellos no supieron lo que iba a suceder. Ellos no supieron lo que iba a pasar. Ellos no entendieron que todo esto estaba tejiéndose para dar paso a la más grande historia que se iba a llevar a cabo en Belén. La gran historia que sería recordada por el resto de los siglos hasta nuestros días. La historia del nacimiento de Jesús, de la que hablaremos, si Dios permite, la próxima semana. Amados hermanos, como les he dicho en varias ocasiones, y no me cansaré de repetírselos, nuestras historias se siguen escribiendo.
al igual que se escribieron las historias de Belén. En aquella Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Son historias que quizás empezaron con un evento de dolor. Historias que quizás empezaron con una infancia difícil. Infancias que empezaron quizás con la pérdida de un ser amado. Quizás empezó nuestra historia como David, sin saber lo que venía delante y a lo que tendríamos que enfrentarnos durante esa vida. Lo que sí sabemos, hermanos, lo que sí sabemos, ustedes y yo, es que fuimos llamados a ser partícipes del llamado celestial. Que ahora somos parte de ese linaje real. Que ahora somos parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, con el único propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, por favor, nunca pierdan de vista este propósito. Nunca pierdan de vista que sus propias historias, las historias de tus hijos, la historia de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, se está tejiendo todavía en el maravilloso plan de Dios. Cada uno de nosotros, de nuestras familias, de los miembros de nuestras familias. De ahí la importancia, hermanos, de estar juntos como iglesia, porque las historias de cada uno se siguen escribiendo y las historias se están entretejiendo. Mi historia personal, la historia de mis hijas, la historia de mi esposa, la historia de cada uno de los que conformamos la iglesia, la historia de cada uno de los niños que están en nuestros salones de clases, las historias de cada uno de nuestros jovencitos que están en CIA, que están en SBG, de los jóvenes que están en la universidad, de los matrimonios jóvenes. La historia de cada uno, hermanos, se sigue escribiendo. Y son historias que se están entretejiendo, historias que se están entrelazando. Yo les he estado mostrando los miércoles, los últimos miércoles, historias con pastores que están compartiéndoles a ustedes cómo nuestras vidas se entretejieron hace muchos años y han sido de bendición, y seguimos unidos y seguimos juntos luchando por el mismo propósito. Hubo un punto en nuestras vidas hace 30 años, quizás 40, 45 años, donde nuestras vidas se entretejieron, y esta semana vamos a ver, si el Señor permite, la historia que no les pude presentar el miércoles pasado con el hermano René Zapata, un hombre que empezó a impactar mi vida desde que yo tenía 14 años de edad, un hombre que entretejió la historia junto con su esposa, la historia de sus vidas, la entretejió con nuestra familia, con todos mis tíos y todas mis familias y muchas familias de la ciudad de Puebla, cómo se fueron entretejiendo hasta el día de hoy. Hermanos, las historias de todos los que conformamos nuestra iglesia se siguen entretejiendo unas y otras, igual como se entretejieron las historias que pasaron en Belén. ¿Qué va a suceder con nuestros niños? No lo sabemos. No tengo idea de qué va a pasar. Yo no sé de esos bebés que están en nuestro cunero, en Vida Nueva Babies. Yo no sé de esos bebés. Yo ya no voy a estar, pero algunos de esos bebés estarán predicando en el púlpito de la iglesia probablemente. O serán pastoras, o serán pastores, o serán esposas de un pastor, serán misioneros. Y ellos dirán, hace 10, hace 15, hace 30, 50 años, que la historia de mi familia se enlazó en esta iglesia. Gracias a Dios que mis padres, Dios los trajo a esta iglesia, donde ahora yo tuve una formación y tuve ahora un propósito definido para mi vida. Vamos a ver hombres y mujeres de los que ahorita ni siquiera nos imaginamos. Maestros de escuela dominical. Esos niños que ahorita quizá les sacan canas verdes. Ese niño rebelde, ese que no pone atención. Probablemente el día de mañana estará aquí, en mi lugar, predicando a una nueva generación. Nuestras historias se siguen escribiendo y las historias se siguen entretejiendo, hermanos.
No sabemos dentro del plan de Dios. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Si va a tardar todavía 100, 200 años, o viene mañana, o viene ahora. No lo sabemos, pero mientras Cristo venga, nuestras historias se seguirán escribiendo y se siguen entretejiendo. Y dentro de 10, 15, 30, 50 años, 100 años, si el Señor no ha venido, alguien dará testimonio. Alguien dará testimonio. Como la palabra de Dios nos da testimonio de Jacob y de Raquel, como nos da testimonio de Boaz y de Ruth, y como nos está dando testimonio ahorita de David, que nuestras historias tuvieron un propósito. Y espero en el Señor, hermanos, y mi oración delante de Dios es que de ninguno de nosotros se escriba que cuando el aceite de la unción, del llamado de Dios empezó a derramar sobre nosotros, ninguno de nosotros corrió. Ninguno de nosotros dijo: yo no, búscate a otro, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no sé, yo no quiero. Sino que con toda humildad pongamos nuestro corazón al servicio de Dios. Nunca perdamos de vista este propósito, hermanos. Aunque de momento no lo veamos, ni alcancemos a entender, ahí está. Ahí está el propósito. Obedece al Señor. Obedece a Jesús. Ama a Jesús. Sigue a Jesús. Y aunque vengan tormentas a nuestras vidas, como dice una canción que me encanta como la canta el hermano Manuel de la Garza, recordemos que la promesa de Dios es que siempre tendremos paz aún en medio de la tormenta. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta hermosa historia de David, que pasó ahí, Señor, en aquel pueblecito de Belén. Vinieron muchísimas historias después y recordamos muchísimas historias hermosas de David. Pero ese día descrito en el capítulo 16 del primer libro de Samuel nos da un enfoque, Señor, de cómo inició ahí en Belén la historia de David también. Y nos retrata también a nosotros, Señor, y nos pone delante de un espejo de lo que es nuestra vida, de lo que es nuestra historia y de lo que debe de ser el propósito por el cual tú nos llamaste, nos salvaste y nos hiciste tus hijos. Y nos pusiste dentro de un pueblo llamado iglesia. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda tener en su corazón y no perder de vista jamás que ese propósito se va a cumplir y que tu propósito va más allá de lo que vemos en el tiempo presente, que tu propósito va más allá, Señor, de lo que estamos viviendo actualmente y del dolor o la tribulación o la tormenta que podamos estar enfrentando. Tu propósito va más allá, Señor, y se extiende por nuestras generaciones. Y un día, Señor, un día alguien dará testimonio acerca de lo que nosotros hemos hecho por ser parte, por ser partícipes del supremo llamamiento tuyo en Cristo Jesús. Permite que cada uno de nosotros pueda entender la gran responsabilidad, el enorme privilegio de haber sido llamados, escogidos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con Jesucristo su Hijo sea con cada uno de vosotros, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que tengan excelente semana, un excelente tiempo de Navidad, hermanos. Y el día 24 a las 5 de la tarde nos enlazamos todos aquí para tener un pequeño tiempo devocional antes de sentarnos cada uno en nuestras mesas a disfrutar del tiempo de Navidad. Los espero el jueves 24 a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan buena semana. Cuando lloras
por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la